en comisiones, porque obviamente la compañía también no pone más rango o no da más por la cantidad de millones de dólares, pero es una persona que crea estrellas en todo el mundo, recibe comisiones de todos los mercados, ¿ya? Así que no vamos a dar mucho preámbulo, vamos a tener el honor, como les dije, tomen nota, porque la información que van a recibir es importantísima para ustedes. Así que vamos a dejar acá a Nathan Riggs y bueno, nuestro amigo Blake, que también nos va a ayudar obviamente con la traducción. Así que un aplauso, por favor, para el señor Nathan. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Así? Bueno, muy bien. Buenas tardes. Great to see you this evening. Feliz de verles a todos ustedes esta tarde. All right, so we're going to do this probably in 2 parts. Okay. Vamos a hacer esta parte en 2 partes. Glad to see you're getting your notes out. That's good. Feliz Take de ver notes. a todos sacando y tomando notas. We're going to do some training real quick. Vamos a entrenarnos muy rápidamente. And I want to start off by asking a question. Y voy a comenzar haciéndoles a todos una pregunta. If you were to take all the pieces and parts of Nu Skin Si ustedes tomaran todas las partes y pedazos de Nu Skin, and you want to focus on the most important point, y si quisieran enfocarse en el punto más importante, what would that be? ¿cuál sería? What is the very center, the very heart of Nu Skin? ¿Cuál es el corazón de la empresa? El punto central. Transformar vidas. Transformar vidas. People. Bettering Okay. people's lives. People, products. I mean, I get a lot of Hablamos de las different- personas, de los productos. yeah, Transformar vidas. Changing lives. yeah. Changing lives is absolutely the key. I mean, that's the result, right? But sea- the reason somebody's going to go through all the trouble, all the discouragement, all the disappointment that can happen, the challenges, the problems, the reason people will wade through all of that is because they want to be free. El resultado, obviamente, es cambiar las vidas de las personas. Pero la razón y el punto más importante, la razón por que la gente van a pasar por tanto dolor de cabeza y tantos obstáculos es porque quieren tener la libertad. Obtener la libertad. Así que la libertad es la respuesta. So I don't know what your experience has been so far in Nu Skin, No sé cuál ha sido su experiencia con esta empresa hasta ahora, but my experience has been amazing. pero mi experiencia ha sido increíble. Everybody I talked to said yes. Todas las personas con quien hablé me dijeron que sí. Everybody signed up. Todos se inscribieron. Nobody quit. Nadie se dio por My vencido. business grew like crazy all over the world, Mi negocio creció a full en todos lados del mundo and I never had any negatives ever. y nunca hablé con una persona negativa. You gonna believe me the rest of the night? Pero lo que acabo de decir, seguramente no me van a creer nada de lo que digo esta noche, ¿no? It's part of the business that most people will say no. Es parte del negocio que la mayoría de las personas van a decir no. Most people will not understand the concept of what you're trying to communicate. La mayoría de las personas no van a entender el concepto de lo que están queriendo comunicarles. People will start and be excited and then they'll quit. Las personas van a comenzar y entusiasmarse mucho y después abandonar. And you're going to have times that'll be challenging. Y van a tener momentos que van a ser re difíciles. Yeah. And you know, if you're doing this as a couple, you know, if you have a partner involved with you in the business, Así que si están haciendo eso en pareja, then you just pray you both don't quit on the same day. entonces debería rezar que ambos no se dan por vencidos en el mismo día. Right? Yeah. So, this business, on the other hand, is the best business I have ever seen. Ahora comparamos este negocio, y lo que yo acabo de decir, sin duda es el mejor negocio del mundo. Why
is it the best business ¿Por, ever? por qué creen que es el mejor negocio? Here's why. Les voy a contar. Because you can scale this business. You can magnify it, right? You can scale it up really quickly all over the world, and you can do it within 5 years. Porque se puede ampliar o crecer o duplicar este negocio en todo el mundo y se puede hacer en relativamente un corto periodo de tiempo, 5 And años. It doesn't require a PhD. No se requiere un título o una educación, In fact, it doesn't require any college education. no se requiere que seas médico, que te hayas recibido, graduado de algún lado importante, It doesn't take hardly any money to start it. no se requiere casi nada de dinero para comenzar, Okay? What it takes is one thing. solo se requiere de una cosa. How big is your desire? ¿Cuán grande es tu deseo? And that's why you can never look at a person and say, oh, that person's going to be good and this one will not make it. Y por eso nunca pueden mirar a una persona y juzgarle diciendo, este va a ser excelente y este nunca va a hacer nada. Can anybody tell what somebody's heart is like? Porque nadie puede ver adentro el corazón de esta persona y saber lo que está adentro. Can you tell their heart by just looking at them? ¿Ustedes mirando a una persona sabe cómo es el corazón de esa persona? No. No. And that's why you cannot make the decision for people. Y por eso no pueden tomar la decisión por esa persona. It's like playing God. Oh, I think that one will do it, and I think I'll talk to them because they'll be interested, and I don't think I'll talk to them because I don't think they would be Es interested. como hacerse Dios y decir, no, voy a hablar con este porque creo que le va a interesar, pero no voy a hablar con este porque no creo que le interese. Yeah, that's not your job to decide for somebody else. Este no es su trabajo, no es tu responsabilidad. No tienen el derecho de elegir por otro. Your job is to put the opportunity in front of everyone. Tu trabajo, tu responsabilidad es poner esta oportunidad enfrente de todos. There are people that you would think, oh, they're too successful, they're too powerful, they wouldn't be interested in this. Hay personas a las cuales van a pensar, no, este bueno ha sido demasiado exitoso en su vida, nunca le va a interesar hacer Nuskin. And they shock you. They're like so involved. They're like, get it. Y les van a choquear, se le va a sorprender porque lo entendieron. There's other people that you think, oh, they need this so bad in their life. They need money, they need to change. I'm going to give them this opportunity. Van a pensar en otras personas y van a decir, estas personas necesitan este negocio, necesitan el dinero, necesitan el cambio, así que yo les voy a ofrecer este negocio. And they have no interest. Y no les interese para nada. You know, people will shock you. Las personas les va a sorprender. And I learned early on I could never predict who was interested and who was not. Y yo aprendí muy temprano en mi negocio que nunca podía predecir quién estaba interesado y quién no. My job was to just put it in front of them. Mi, Everybody. mi trabajo fue ofrecerles a todos la oportunidad de negocio. Okay, next point. Próximo punto. The next point is that what you want to do is you want to talk about the business. Lo que quieren hacer es que quieren hablar sobre el negocio. It is true that the products create the foundation of volume in this company. Es verdad que los productos hacen el fundamento del volumen en esta empresa. But the people that only talk about the products Pero las personas que solamente hablan de los productos never have the kind of business that people have that talk about the business. nunca tienen el mismo tamaño de negocio como los que hablen sobre el negocio. Okay? I am not a product expert. Yo no soy un experto de los productos. I use dozens of New Skin products personally. Uso docenas de productos de Nuskin. Okay? But I could not tell you the ingredients on the label. Pero yo no podría decirles lo que contienen los ingredientes que tienen estos productos. I'm not even sure I'm using them correctly. Ni sé si los estoy usando correctamente. Okay? But I love them. Pero los amo. I enjoy them. Me gustan. Okay? Because I spend my time talking about the opportunity. ¿Y todo eso por qué? Porque gasto mi tiempo hablando sobre la oportunidad.
I have people all the time that say, why is my business not growing more quickly? Siempre, bueno, me pasa que las personas me pregunten por qué mi negocio no está creciendo tan rápido como quisiera. They're the best people at giving demos, Y siempre son las mejores personas dando demostraciones de explaining productos, the products, explicando sobre los productos. and they are afraid to talk about the opportunity. Pero tienen miedo de hablar sobre la oportunidad. They're not sure what to say about the Ellos opportunity. no saben qué decir cuando hablen sobre el negocio. And sometimes they think, I can't talk about the opportunity because I'm not really successful yet. in Y a this yet." veces piensan que yo no puedo hablar sobre la oportunidad porque todavía no tengo una historia propia exitosa. So they're uncomfortable talking about the Así que opportunity. están incómodos hablando sobre la oportunidad. I hope tonight, in the next 30 minutes, we can get you really comfortable with the opportunity. Espero que en los próximos 30 minutos todos se vuelven muy cómodos hablando sobre la oportunidad. And get you really comfortable talking about it with everybody. Para que también se sienten cómodos hablando con las demás personas. When we talk about the opportunity of New Skin, it doesn't mean that we're diminishing the product. Cuando hablamos sobre la oportunidad de negocio de Nu Skin, no quiere decir que estamos achicando lo que serían los productos de la empresa. And it doesn't mean that the product's not important. It No- is. Y no quiere decir que los productos no sean importantes, claramente lo son. But it's kind of like fishing. Pero bueno, lo podría comparar a pescando. If I'm a fisherman Si yo soy un pescador and I want to catch some fish, y yo quiero pescar unos peces grandes, I got to figure out what the fish want to eat. yo tengo que ver qué es lo que quieren comer los peces. Then I can put the right bait on my hook. Y así puedo poner la carnada, ¿se dice? La carnada correcta bien en mi gaucho. Eso, gracias. If all I ever talk about is the product, Si solamente hablo sobre los productos, that's the bait that I'm dangling in the water. entonces esa es la carnada que estoy ahí usando para pescar. And fish come swimming along, Y los peces que pasen y ven esta carnada, and if they're interested in product, y si están interesados en el producto, they'll bite the bait. entonces ahí voy a pescar. And what do I end up doing? ¿Y qué salgo logrando? ¿Qué logro ahí? I sell them product. Les vendo producto. If I have a fish that's swimming through the water, Si yo tengo un pez que está ahí, bueno, bajo el agua, and that fish is looking to change their life, y ese pez está buscando cambiarse la vida, they're looking for opportunity, están buscando una oportunidad, they'll swim up to your bait and they'll go, "Ah, product, and they'll just swim away. van a ver ahí la carnada, ver y van a darse cuenta que, bueno, es solo producto, y ahí se van a ir, no la van a pescar. You won't catch the bigger fish that you're trying to catch. No van a pescar los peces grandes que quieren pescar. But if you're dangling opportunity as your bait, Pero si tienen carnada de oportunidad, then you're going to find some of those fish will come along and go, oh, that's exactly what I'm looking for. entonces van a ver que estos peces grandes se van a acercar y van a decir, este es exactamente lo que estoy buscando. Myself, I'm a case in point on this topic. Yo soy un ejemplo perfecto sobre este tema. If my sponsor would have come to me and said, I have the most amazing half-face demonstration. I'm going to come over to your house and I'm going to do half your face. Si mi patrocinador me hubiera invitado diciendo que yo tengo un producto excelente, me voy a tu casa para hacerte la demostración de la mitad de tu rostro, He would have never come over. I would have not have been interested. right? jamás le habría aceptado esta invitación. Nunca me habría interesado que él me diera la demostración de la mitad del rostro. I mean, I was 29 years old. I didn't think I needed a facelift. Yo tenía 29 años en este entonces, no consideraba importante cuidarme en este entonces. I'm a man. Soy un hombre, I had no experience with skincare. no tenía nada de experiencia de productos de cuidado de la piel. Okay, so I had nothing that I could relate to. Entonces no tenía nada ahí, o sea, hablando de productos con los cuales podía sentirme identificado. But his approach to me was about the business. Pero no me habló así, él me habló sobre un negocio. I'm a young, aggressive guy. I'm trying to make my mark in the world. I'm looking to find my way.
Soy un hombre agresivo, buscando mi camino en la vida, queriendo, no sé, hacer algo grande en mi vida. And he had to be strong with me. Y conmigo tuvo que ser muy fuerte. I'm not an easy person to recruit. Yo no soy una persona fácil de reclutar. He had to have good logic. Él right? tuvo que tener un buen lógico, And digamos, he had en to lo have que él enough decía. confidence to not hang up when I said I'm not interested. Y necesitaba tener suficiente confianza y postura para no colgar el teléfono cuando yo le dije que no me interesa. Before we talk about that story and how I got recruited, Antes de contar de pie esta historia, let's finish the concept of product versus opportunity. quiero terminar el concepto de producto versus la oportunidad. Why is product easier to talk about than opportunity? ¿Por qué es más fácil hablar sobre el producto que es hablar sobre la oportunidad? What do you think? ¿Por qué creen? It's tangible. It's Yeah, it's demonstrable. right in front of you, isn't it? Está ahí, o sea, You es can see it. tangible, lo You pueden can touch ver, it. lo pueden You tocar, can smell it. lo pueden You can sentir, feel it. Right? Yeah, so it's tangible. es tangible. Okay? So it's easy because it's right there. Es fácil porque está ahí mismo. And when you sell product, all you're asking for is some money. Y cuando están vendiendo producto, lo único que están pidiendo es dinero. Money is easy for people to give. Es fácil que las personas den dinero. In fact, the reason people earn money is they want to spend it on things they really like. O sea, de hecho, la razón por que las personas trabajan para ganar dinero es porque lo quieren gastar en cosas que les gusta. Okay? When you start talking about opportunity, why is it a little more challenging for some people? Cuando empezamos a hablar sobre la oportunidad, ¿por qué es un poco más... ¿Por qué es un desafío más grande? What do you think? ¿Por qué creen? Because they're not seeing it right now. Yeah, it's not tangible. No es tangible, It's not right in front of them. no se ve ahí enfrente de ellos. Okay? Maybe you have not earned a big enough bonus check from New Skin to go, hey, look at this. Here's some tangible Probablemente evidence. ustedes no hayan ganado un cheque muy grande de la empresa todavía para mostrar de su auto nuevo o bueno, así. Maybe you're brand new and you don't have the confidence to talk about the opportunity. Puede ser que apenas estén comenzando su negocio y todavía no tienen la postura y confianza para hablar sobre este proyecto. Some of that happens because maybe you don't know the compensation plan really well. Muchas veces pasa eso porque ustedes no entienden muy bien y no saben explicar el plan de compensaciones Maybe bien. you're not really sure how it works A lo mejor ni saben cómo funciona el plan de compensaciones or why it works. o por qué funciona. Okay? So those are all pieces that make it a little more challenging, right? Así que todas estas partes hace que sea más difícil. Yeah. Talking about the opportunity is a conceptual sale. Hablando sobre la oportunidad es una venta Sí, pero igual no lo entiendo en inglés tampoco. Así que- Estamos hablando de un concepto cuando hacemos la venta. Eso. Yeah, it's not a tangible sale. No es algo tangible. It's an idea, Es una idea. right? It's a concept, Es un concepto. right? And you have to learn the only way to sell it is with words. La única forma de venderlo es a través de palabras. You have to learn how to describe it with powerful Hay words. que aprender a describirla, bien con palabras poderosas. Okay? And it's also something that, because it's intangible and it's hard to describe to people, it's something that people shy away from more. Y el hecho que no sea tangible y es difícil de escribir no es el camino fácil, así que las personas prefieren hablar y bueno, tomar el camino fácil. And when you sell the opportunity to people, what are you asking for? Y cuando vendemos la oportunidad, ¿qué es lo que estamos pidiendo? You asking for their money? ¿Están pidiendo dinero? No. Money's easy to get. People want to spend their money. Es fácil recibir dinero. La gente You're quiere gastar su asking, dinero. you're asking for something much bigger. Están pidiendo algo mucho más grande. You're asking for their time. Están pidiendo tiempo. You're asking that they see the big picture and they make a commitment
Están pidiendo que vean la foto grande y que se comprometen con su tiempo, con su tiempo. Time is the most valuable thing people have. Tiempo es lo que vale más que cualquier otra cosa. Okay. So that hopefully gives you a little better description of what the opportunity is and what the challenge is. Let's talk about how to sell it. Ahora, bueno, después de describirles eso, ahora vamos a hablar de cómo se vende la oportunidad. Okay. I think this starts with understanding the facts. Yo creo que eso comience entendiendo los hechos. So what are the facts? ¿Cuáles son los hechos? What is the truth about working a job? ¿Cuál es la verdad trabajando como empleado? How does most of the world end up getting a job? ¿Cómo es que las personas, casi todo el mundo, trabajen como empleados? ¿Cómo llegaron a esta situación? They go to school, Primero estudiaron, fueron a la escuela, hopefully get good grades in high school. tomaron buenas notas, sacaron buenas notas. If they're lucky enough, then they can go to a university. Si tuvieron suerte, entonces pueden ir y estudiar en la universidad. And if they study hard and get good grades, Y si estudian muy duro y también saquen buenas notas, then maybe they can become an employee of a large company. puede ser entonces que pueden ser empleados de una empresa muy grande. Maybe they work for the government. Puede ser que trabajen para el gobierno. Maybe they work in finance Puede ser que trabajen en la parte or financiera, property or o en los medical or inmobiliarios, o whatever. como médicos, o lo que sea. and all of a sudden they take a job. Y un día le ofrecen un trabajo y lo aceptan. And when you first get a job, they tell you exactly how much you'll make the first year. Y cuando ellos te ofrecen este trabajo, lo primero que hacen es que te dicen cuánto vas a estar ganando en el primer año, And cuál all of a será su sudden sueldo. you are on a fixed income. Y a partir de ese momento tienes un sueldo fijo. And unless you're in sales, you really can't change that number very much throughout the year. Y a menos que trabajes en ventas, es básicamente imposible cambiar esta cifra que ya te compartieron como sueldo fijo. So you're making a contract with your employer. Así que hiciste un contrato, un acuerdo con la persona que te ofreció este trabajo. The contract is you'll give them the whole year, Y el contrato es de que tú le vas a dar todo un año de tu tiempo for a certain amount of money. para que ellos te ofrezcan tanto dinero. And that's what people do that work for a salary. Y es lo que la gente hace en todos los años trabajando para un sueldo. And sometimes it's 8 hours a day, Y a veces son 8 horas diarias, and sometimes it's 12 hours a day if A there's veces- an important project. a veces son 12 horas por día. Okay? You get some vacation, Te dan un par de días de vacaciones, a few holidays, un par de vacaciones, o sea, a feriados, few sick days. un par de días que a lo mejor bueno, te tocó estar enfermo. But other than that, they own you. Pero bueno, aparte de eso, ellos son los dueños de su vida. They just bought your time. Ellos compraron su tiempo. And unfortunately, they didn't pay you very much for the time. Y lamentablemente no les están pagando mucho por su tiempo. People are excited about getting a job when they're first out of college. They feel like an adult. Cuando las personas apenas terminen la universidad, se entusiasmen mucho con este primer trabajo, porque se sienten independientes. They can live on their own, get their own apartment, Ahora van a poder bueno, vivir solo, alquilar un departamento, and then they start to realize after 5 or 6 years that this income, their salary, is not moving up very fast. y después de 5 o 6 años se dan cuenta que este sueldo que le ofrecieron el primer año no está creciendo muy rápidamente. And so they either change jobs, Así que hacen una de dos cosas, cambien trabajos, try to get more money, busquen más dinero, but it's all just futile little steps. pero son pasitos chiquitos donde no se puede progresar como quisiera. They don't double their income No es que están duplicando su sueldo or triple their o income triplicando su or sueldo 5 times their o income 5 veces más su sueldo, because the employers don't have to pay that much. porque los jefes, lo que le ofrece el trabajo no tiene que ofrecer tanto. There's a marketplace out there in the employment world. En el mercado para todos los empleados
And certain jobs are at certain pay levels. Paguen ciertos sueldos para ciertos trabajos. And you cannot go into your boss and say, I am sick of my salary. Y no puedes entrar en la oficina de tu jefe y decir, estoy ya cansado del sueldo que me están pagando. I need you to pay me 5 times more or I'm leaving. Necesito que me paguen 5 veces más, si no me voy. What do they say? ¿Qué le van a decir? Váyase. There's the door, Van a decir, listo, ahí está la puerta. right? Why do they do that? ¿Por qué hacen eso? Because employees have no leverage on their bosses. Porque los empleados no tienen ningún tipo de apalancamiento sobre los jefes. You don't have 2 years of money in the bank. No tienen 2 años de dinero en el banco, ahorrado en el banco. Most people depend on their paycheck every month. La mayoría de las personas viven mes tras mes They start to become trapped in their job y se sienten ahí atrapados en su trabajo. No pueden salir because they have bills to pay. porque tienen que pagar las cuentas. Apartment, El, food, el departamento, la right? comida, Taxes, los petrol, impuestos, everything, right? todo. And there's more month left at the end of the money usually, Y bueno, al final del mes ya no hay más dinero. right? You need a little more money Necesitan un poquito más de dinero to get to the end of the month para llegar al fin del mes, till the next paycheck comes. para que llegue el otro cheque, el otro sueldo. Yeah, they will pay you only what they have to, Solo les van a pagar lo que les tienen que pagar just to keep you pacified. para que te mantengas pasivo. But they will never pay you enough to make you free. Pero nunca le van a pagar suficiente para que seas libre. They don't have to pay you that much. No tienen que pagar de tanto. Okay? So you're trapped. Así que están atrapados. And it's hard to find an exit. Y es difícil encontrar la salida. How do I change my future? ¿Cómo cambio mi futuro? Is it going to be like this forever? ¿Va a ser así para siempre? Am I going to work like this and just get my salary for 40 years? ¿Voy a seguir trabajando así y recibir un sueldo durante los próximos 30, 40 años? And I'm going to retire with not much? ¿Y después retirarme sin mucho? Maybe I can afford to retire, maybe I can't. Puede ser que sí, puede jubilarme, puede ser que no. Realize when you become in your late 40s or early 50s, Entiende que cuando lleguen al fin de los 40, comienzo de los 50, companies don't want you as much las anymore. compañías ya no le quieren tanto como antes. You don't think as fast as the 30-year-olds. No piensen tan rápidamente como los que tienen 30. You have a harder time adapting to new technology than young people do. A usted le cuesta un poco más adaptarse a la tecnología como un joven de 30 años. You might get sick more than young people. Puede ser que se enfermen un poco más que un joven de 30 años. You might miss more work than young people. Puede ser que pierden más días de trabajo que como un joven, de un joven. And your vacation costs the company more than a young person's Y las vacation. vacaciones que ustedes tomen les sale más a la empresa que un joven. The older you get, the more chances the company will get rid of you. Lo más grande que sea, más chance hay que la empresa te despide. Okay? You already know the game. Ustedes ya saben el juego. You know you're not going to get ahead. You've been there for 20 years. Ya saben que no van a avanzar en este sistema tradicional. Ya lo vienen experimentando hace 20 años. You don't want to put in more than 8 hours a day. No quieren trabajar más de 8 horas diariamente. But the young people still think they'll get ahead. Pero los jóvenes todavía creen que ellos pueden progresar. So they're willing to work harder than the older people. Así que están dispuestos a trabajar más fuerte que las personas grandes. They don't know the truth yet. Porque todavía ellos no saben la verdad. That's the way it is. Así es la vida real. It's depressing. Bien deprimido, ¿no? Yeah. Sí. It is. So maybe that's why you're in this room tonight. Puede ser que por lo que acabo de decir están todos ustedes hoy en este salón. How many of you think that Nu Skin can be your exit strategy? ¿Cuántos de ustedes creen que Nu Skin puede ser su estrategia de salida de este sistema tradicional? Yeah. Nu Skin can be your way out of the rat race, right? Nu Skin puede ser tu forma, tu vehículo para salir de esta carrera de la rata. Yeah.
Nu Skin's amazing because it's a business that you can start on the side part-time while you still have your job. Nu Skin es increíble porque es un negocio que pueden hacer part-time mientras todavía tienen su trabajo. And you give your employer 8 hours and 8 hours only. Y lo que van a hacer es que van a dar a tu trabajo, a esta empresa que te contrata, 8 horas diariamente y no más que eso. And every other minute of the day is your time. Y cada otro minuto del día es su tiempo. And you use that time to invest in your future Y tiene que usar este tiempo para invertir en su futuro, so you can have a different outcome than 94% of the people. para que puedan tener otro futuro como 98% de las personas en este planeta. Yeah, I don't know what the percentage is in Chile, Yo no sé cuál es el porcentaje exacto aquí en Chile, but in the United States, pero en los Estados Unidos 94% of the people work for somebody else. 94% de las personas trabajan para otro. 6% of the people work for themselves. 6% de las personas trabajan para sí They mismos. have their own businesses. Tienen su propio negocio. 6% of the people in America control 40% of the wealth in America. Y 6% de las personas en los Estados Unidos controlan 40% del dinero y los ingresos de los Estados Unidos. 94% only have 60% of the money. 94% tienen 60% de los ingresos en los Estados Unidos. I'll bet it's pretty similar here. Y me imagino que aquí en Chile debería ser muy similar. Okay? You can never make it financially working for somebody else. Nunca van a llegar a la libertad financieramente trabajando para otro. You're engaged in the wrong equation. Están enchufados en el sistema equivocado. You're in a linear equation. Están en un Linear. cuento lineal, digamos. Okay? You go to work and you exchange time for money. Todos los días van a trabajo y cambian horas por dinero. And it's just you exchanging your personal time. Y solo eres tú cambiando tu propio tiempo por dinero. And you don't have enough time to exchange every day. Y lamentablemente no tienes suficiente tiempo para cambiar todos los días. That will never happen. Nunca va a pasar. You can't make enough. Nunca puedes ganar suficiente para alcanzar la libertad. Okay? That's the problem. Ese es el problema. What do the 6% do that the 94% do not do? ¿Qué hacen estos 6% que no hacen el resto de los 94%? The 6% actually hire their own employees Estos 6% contraten a sus propios empleados and they leverage those people's time. y se apalanquen con el tiempo de estas personas. The employee will usually make the company more money than they cost the company. Seguramente el empleado va a hacer que la compañía gane más dinero de lo que le sale para contratar a ese empleado. Right? ¿Se Otherwise, entiende? there's no reason to give a job to somebody. Si no fuera así, no habría por qué tener empleados. And what the owner does is they take a little bit of that extra money to themselves. Y lo que hace el dueño al final del día es tomar el ingreso, bien, un pedazo del ingreso para sí mismo. Right? In traditional business, En los negocios tradicionales there's salaries to pay, hay sueldo que hay que pagar, taxes to pay. los impuestos que hay que pagar, You have overhead, you have the office, the factory, the building. tienes todos los costos, por ejemplo, como el edificio, la oficina, etc. You have all the costs of running your business. Tienes todos los costos, bien, que se tiene con un negocio tradicional. And hopefully at the bottom line there's profit left over for the owner. Y ojalá que al final del día haya un ingreso para el dueño. If there's not profit, Si no hay un ingreso, the company goes bankrupt entonces la empresa se funda. and the owners lose everything. Y ahí los dueños pierden todo. The employees just lose their job, Los empleados solo pierden su trabajo. but the owners lose everything. Pero los dueños pierden todo. Their houses, Sus casas, everything. sus autos, todo. It's risky. O sea, muchísimo riesgo.
Why is Nu Skin so fantastic? ¿Por qué es tan fantástico Nu Skin? Because you start your own company. Porque van a comenzar su propia empresa. And when you enroll people on your team, you don't have to pay them a salary. Y cuando asocian a las personas, no les tienes que pagar un sueldo. You don't have to have a building. No necesitan tener un edificio, una oficina. You don't have to pay their taxes. No tienes que pagar los impuestos de ellos. But you can still take a little piece of everything they produce as profit to yourself. Pero igual pueden tomar un porcentaje chico de todo lo que producen como ingreso propio. It's a business that can grow faster than a traditional business. Es un negocio que puede crecer mucho más rápido que un negocio tradicional. Traditional businesses take a lot of capital, a lot of money. Los negocios tradicionales se requiere de mucha capital, mucha inversión del comienzo. Yeah, if you're successful in Santiago with your business Si son exitosos en su negocio en Santiago and you want to expand to Buenos Aires, y quieren ahí crecer en Buenos Aires, expandirse a Buenos Aires, is that difficult? ¿es difícil hacer eso con un negocio tradicional? Do you have to Sí. get another location? ¿Tiene que ahí encontrar otro espacio físico? You have to get registered with the government in Argentina? ¿Tiene que You registrarse con el gobierno de Argentina? have to pay taxes in Argentina? ¿Empezar a pagar impuestos en Argentina? Try to find the right people in Argentina? ¿Encontrar los empleados correctos en Argentina? Risky. Muchísimo riesgo, Lots of money. un montón de dinero. What about Peru? ¿Y qué tal si Brasil. quisiera crecer su negocio en Perú, México. Brasil? How do you expand? ¿Cómo van a expandirse en otros países con un negocio tradicional? Very challenging. Es muy difícil. Very challenging. What about Nu Skin? Ahora reconozcan, What do you have to do to sponsor somebody in Buenos Aires? ¿qué tiene que hacer para patrocinar a una persona en Buenos Aires? You just know who they are, you sign them up, Lo conocen y los asocias. right? Nu Skin takes care of all the buildings and all the taxes. Y Nuskin maneja toda la parte logística. You just do one thing, Solo tiene que hacer una cosa, recruit. reclutar. That's all you have to do. Es lo único que tienen que hacer. Nu Skin takes all the risk. Nuskin toma todo riesgo. Nu Skin pays the government. Ellos pagan al gobierno, Nu Skin pays all the employees in the warehouses and the shipping. pagan a todos los empleados y hay el espacio físico y los envíos. We just do one thing. Solo hacemos una cosa. Do you think you can become good at just that one thing? ¿Ustedes creen que pueden convertirse en expertos en la única cosa que hacemos? I hope so. Espero que sí. This business of Nu Skin is way less complicated than most businesses. Este negocio de Nuskin es mucho más simple que cualquier otro negocio. You just have to master one thing, Solo tienen que volverse maestro de una sola cosa. okay? Now, we've had a little conversation here for the last 30 minutes. Hemos hablado durante los últimos 30 minutos. Does this conversation give you any more confidence to talk to people about Nu Skin? Esta charla que acabamos de tener de dar más confianza al momento de salir y hablar con personas sobre este negocio. Sí. Yeah, I mean, I've said a lot of different things, and maybe you remember some of them, maybe you don't. He dicho muchas cosas, puede ser que se recuerden de algunas cosas, puede ser que no, But I have told you the truth about real jobs. pero lo que he hecho más que nada es contarles la verdad sobre un trabajo tradicional. And I think that you know that I just told you the truth. Y yo creo que ustedes también se den cuenta que les acabo de contar la verdad sobre el sistema tradicional, Right? ¿no? Correct? Yeah. So the facts are, this business that you are part of right here is a way better business than anything else anybody has. Así que los hechos dicen que la verdad es que este negocio que tenemos nosotros que estamos ofreciendo a las personas es mucho mejor que cualquier otro negocio que existe ahí afuera. Most people that are trying to build their own small company, La mayoría de las personas que están queriendo comenzar un negocio de cero, chiquito, when they see Nu Skin, they don't believe it. cuando ellos ven Nuskin, no lo creen, no lo ven. Are you kidding? Nu Skin takes all the risk? O sea, Nuskin toma todo riesgo.
In my new little business, I'm taking all the risk. En mi negocio chiquito, yo tengo todo el riesgo. You mean New Skin hires all the employees? Nu Skin ahí contrata a todos los empleados. I have to hire people and deal with them. Yo tengo que contratar a todos los empleados en mi negocio chiquito. You mean you can sign people up in 50 countries? ¿Me estás diciendo que puedes crecer tu negocio en 50 y algo países del mundo? I can't even afford to open a new office in another city in Chile. Ni puedo abrir mi negocio en otra ciudad de Chile. That's why New Skin can grow so much faster than any traditional Es business. esta la razón por qué Nu Skin puede crecer mucho más rápido que cualquier negocio tradicional. When I was starting New Skin and I was 29 years old, Cuando yo apenas comenzaba mi negocio de Nu Skin y tenía 29 años, I always wore a suit all the time. siempre estaba vestido con traje. I just felt like it gave me a little more professionalism Siempre sentía que me daba un poquito más de profesionalismo because I was so young porque era tan joven and inexperienced. y no tenía nada de experiencia. And I was sitting down with other businessmen that were in their 50s. Y yo estaba ahí sentado hablando con hombres en los 50, 60, con muchos años de experiencia en los negocios. They had gray hair Ellos tuvieron Canas. canas, like I have now. como hoy tengo yo. And I was telling them why they were screwed. Y me recuerdo que yo a los 29 años les decía a ellos por qué estaba en el horno, digamos, con That's sus pretty negocios bold of tradicionales. a 29-year-old. O sea, un joven de 29 años contando a hombres grandes con mucha experiencia en negocio por qué su negocio estaba mal. I was very confident, Pero yo tenía tanta confianza, very bold. estaba muy directo. And if you tell them the truth, Y si puedes contar la verdad a las personas, guess what? ¿saben qué? They know you just told them the truth Ellos saben que le contaste la verdad. because they're 20 years ahead of you in that path. Porque ellos ya le lleven 20 años en ese camino. And they know they didn't get ahead the last 20 years. Y saben que no progresaron tanto como quisieron en los últimos 20 años. They know they've wasted the last 20 years trading their life away for a little salary. Saben que ellos malgastaron estos 20 años cambiando su tiempo por un poquito de dinero. They know that it's getting harder and harder to keep their job at the company. Saben que se vuelve cada vez más difícil mantener ese trabajo en la empresa donde trabajen. Yeah, and I would sit down with them and I'd just say, as long as you trade time for money, Y yo me recuerdo que me sentaba con ellos y les decía siempre y cuando cambies horas por dinero, as long as it's just you exchanging the time for the money, siempre y cuando solo eres tú cambiando horas por dinero, tú and you're solo, staying in that linear equation, y ahí te quedes en este sistema lineal, nothing is going to change. nada va a cambiar. And you're going to end up with nothing when you go to retire. Y vas a terminar con nada cuando decides jubilarte. And your life's not going to be really enjoyable. Y no vas a poder disfrutar de la vida tanto como si estuvieras haciendo esto. So you need to look at what we're doing right here. Así que tienes que mirar lo que estamos haciendo nosotros aquí. Okay, you have to find a way to leverage your time. Tienes que encontrar una forma de apalancar a su tiempo. Not linear, No lineal, leverage, exponencial. multiply. O sea, multiplicándose. How do you do that? ¿Cómo hacen eso? You don't do it the traditional way No lo hacen con los sistemas tradicional, with all the risk, con todo el riesgo, all the money, todo el dinero, all the problems. todos los problemas. You do it our way, Lo hacen en nuestra forma, okay, where you can grow quickly. donde pueden crecer rápidamente, Okay? You can leverage the efforts of other people donde pueden apalancar los esfuerzos de muchas personas, without making them your employee. sin hacer que sean sus empleados. And you can get a piece of everything they produce every day as profit to Y yourself. puedes tomar un pedacito de este porcentaje como ingreso propio. Okay? Remember this when you're talking to people. Recuerden esto cuando hablen con las personas. Tell them that as long as you are the only person trading the time for the money, Díganles que siempre y cuando eres tú la única persona cambiando horas por dinero, it's never going to happen. nunca tendrás libertad.
People go back and forth from work to home, back and forth every day. Todos los días, van de trabajo a la casa, trabajo a la casa, trabajo a la casa. Right? They live to work and they work to live. Viven para trabajar y trabajen para vivir. They work to eat and they eat to work. Trabajen para comer y comen para trabajar. And that's it. Y eso no, es lo único que hacen. That's their life. Es su vida. Okay? So if you are the sole source, the only one producing your money, Así que si tú eres el único, la única fuente para poder ganar ingresos, it will never happen. nunca tendrás libertad. Tell them that. Hay que decirles eso con Tell them confianza. it that directly and that strongly. Y si lo pueden decir tan directamente a las personas. Okay? The only way it's going to happen if they can leverage their time. La única forma que va a suceder es si pueden apalancarse. If they can get paid on more than their own efforts. Si pueden recibir comisiones de más de sus propios ingresos. Okay? When you enroll one executive in your team, Cuando patrocinen a un ejecutivo en su equipo, you're probably getting paid on 5 more hours a day than just your own hours. entonces solamente con un ejecutivo seguramente están recibiendo ingresos de 5 horas más que no sean sus propias horas invertidas. When you have 2 executives, you're probably getting paid on 10 more hours a Si day. tuvieras 2 ejecutivos, seguramente estás recibiendo ingresos de 10 horas de trabajo más de lo que tú invertiste. If you can create 100 executives in your team, Si puede crear 100 ejecutivos en su equipo, you're probably getting paid on 500 more hours a day. todos los días está recibiendo comisiones y ingresos de 500 horas diariamente. You see the difference? ¿Ve la diferencia? That's how you leverage yourself. Así se van a apalancar. Instead of hiring 100 employees En vez de contratar a 100 empleados and all the risk. con todo riesgo. Okay? That's the difference. Es eso la diferencia. All right? I'll tell you my story. Le voy a contar mi historia. When I was a young man, I was selling computers. You got 5 minutes, I make it 10. Okay? Well, shall we finish on that? Is that good enough? Let me wrap up this concept of selling the opportunity. Bueno, voy a contar mi historia al final de la presentación de negocios. I'll tell you my story later. Después le cuento mi historia. Later. Más tarde. Yeah, we're going to finish this point, okay? ¿Qué dice? Let's finish the point of how you sell the opportunity. Vamos a terminar este punto de cómo venden la oportunidad. When you're trying to describe with your words this opportunity, this intangible thing, Cuando están queriendo describir sobre la oportunidad, o sea, algo intangible, you have to talk about linear income tiene que aprender a hablar de un sueldo lineal versus leveraged income. versus ver un ingreso exponencial. Okay? You have to be bold. Tiene que ser muy directo. You got to get in their face a little bit. Tiene que acercarse a su rostro un poco. You got to say, hey, you want to talk reality? ¿Quieres hablar sobre la realidad? Let's talk reality. Vamos guys. a hablar sobre la realidad. Not all the nice comments back and forth. No todos los comentarios lindos de un auto. I'm here with an opportunity that is going to transform my life. Estoy aquí presentándote una oportunidad que a mí me va a cambiar la vida. And if you understand it, it can transform your Y life. si pudieras entender lo que yo entiendo, también podría transformar tu vida. I believe it's the best business I've ever seen. Yo creo que es la mejor oportunidad de negocio que he visto en mi vida. And if you're brand new at doing this, you still have to say the same words. Y si es la primera vez, si apenas están comenzando su negocio, igual tiene que decir estas mismas palabras. People will say, well, surely, Nathan, everybody says yes to you when you recruit them now because you're a $20 million earner. La gente siempre a mí me dicen, y claro, Nathan, todos te van a decir sí a ti porque, bueno, has ganado más que 20 millones de dólares con la empresa. You have the proof. O sea, tú tienes la prueba, I'm brand new. I don't have any proof. pero yo soy nuevo, no tengo la prueba cuando estoy hablando con alguien nuevo. Is that true? ¿Se entiende? Sí. No, it's not true. You do have proof. O sea, lo que está diciendo él, okay, es que sí ustedes tienen prueba, aunque no tienen una historia del éxito todavía. You have my proof.
tienen mi prueba, o sea, tienen las historias de las demás personas. You have the proof of 60 leaders that have become $20 million earners in this company. Tienen la prueba de 60 líderes que han ganado 20 millones de dólares en comisiones con esta empresa. Pick any company in the entire country of Chile. Puede elegir cualquier compañía de Chile. Any Cualquier. company. No importa, cualquier. Can you show me one that has 60 people that have made $20 million in that company? ¿Me puede mostrar una compañía de Chile que tenga 60 personas que hayan ganado 20 millones de dólares con esta empresa? No, you can't do it. No, no lo pueden It hacer. doesn't exist. No existe, Okay? But it exists right here in New Spain. pero existe con Nusken. Okay? I don't know if you personally are going to make it and become a millionaire in New Skin. No sé, honestamente, si vas a llegar tan lejos para convertirte en $1.000.000, miembro de $1.000.000 en comisiones o no. I know that every one of you in this room could do it Pero if, sí- if you're willing. Pero sí sé que cada persona que está en este salón lo podría hacer si estuviera dispuesto de hacerlo, But most of you will not do it. pero la mayoría no lo van a hacer. Unfortunately, most of you in this room will quit New Lamentar- Skin at some point. Lamentablemente la mayoría que están en este salón van a abandonar en algún momento. And that's really unfortunate. Y la verdad que es una lástima eso. Because what are you going to do next? Porque ¿qué van a hacer cuando dejen de hacer Nusken? You're going to go get a job? ¿Van a buscar otro trabajo? You're going to go back to the slop like a pig to its trough? ¿Van a volver como una chancha que están a punto de matar? Eso sería la traducción, ¿no? Volver ahí para que te maten, básicamente. Como ir al matadero. Sí, Once you understand, once you really internalize in your brain what you have right here, Cuando realmente entienden, ¿ok? Y pueden darse cuenta mentalmente lo que tienen con este vehículo financiero, everything else is unsatisfactory. no hay nada más en el mundo que les va a satisfacer. It will ruin you to go back and work a job. Les va a destruir volver un trabajo común. You'll realize you're wasting your time. Se van a dar cuenta que están malgastando su tiempo. And it's true. Anytime you spend trading your time from money, Y es verdad, porque cada vez que están cambiando horas por dinero, de nuevo, you are wasting your time. están malgastando Because su tiempo. you could get a lot better return on your time right here than you can in a job. Porque van a poder recibir un regreso mucho mayor aquí con este vehículo financiero que podrían recibir un trabajo común. So you have to speak really directly to people. Así que tiene que hablar muy directamente con las personas. Okay? Sometimes you're not politically correct. A veces no son correctos políticamente. And you're not correct because you want to tell the truth. Y no van a ser correctos porque quieren contar la verdad. And when you get good at doing this, Y cuando se vuelven cada vez mejores haciendo esto, it'll take you a year or two to get really good at talking about this intangible opportunity. y puede ser que les demore 1 año, 2 años para volverse experto hablando sobre esta oportunidad, But when you get really good at this, pero cuando se vuelven expertos, your team will explode. su equipo va a explotar. So you need to start practicing now. Así que tiene que empezar a practicar hoy. Try it. Pruébenlo. Even when you don't think you have the credibility to do it. Aun cuando no creen que tengan la credibilidad para hacerlo. Even when you feel like I haven't made enough money to be this bullish with people. Aun cuando siente que todavía no han ganado tanto dinero para ser tan directo con las personas. Just remember, it doesn't matter whether you personally make money or not. Recuerden que no importa si tú hayas ganado mucho dinero con este negocio o no. Some of you will, Algunos sí van a ganar mucho but a dinero, lot of you won't because you will quit. muchos no porque van a abandonar. And whether you make it personally in this business or not is not a measure of whether the new skin business works or not. Y no importa si tú lo hiciste o no personalmente, no es como medimos la oportunidad que tenemos con este vehículo financiero.
It's already been proven. Es que ya se comprobó con muchas personas, no importa si tú lo It's hiciste not o a no. question of whether it works. No estamos preguntándonos si funciona o no. Thousands of people have become millionaires in this company all over the world. Miles y miles y miles de personas en todos lados del mundo se han hecho millonarios con este vehículo financiero. In every country. En todos los países del mundo. Okay? So it's already been proven. Ya lo comprobamos. That should give you enough confidence to get aggressive. Eso debería darte suficientemente confianza para ponerte agresivo con las personas. Okay, that's the point. Eso es el punto. ¿Ok?